Para continuar y para que no tenga que presentarse él mismo, os presento a Miguel Ángel de la Cámara. Miguel Ángel es técnico especialista en radiodiagnóstico y tiene una amplísima experiencia en comunicación corporativa. Está involucrado en muchos proyectos en relación con la promoción de tecnologías sanitarias, con innovación en radiología, con transmisión de información útil y comprensible para los pacientes. Es secretario de la Asociación de Innovadores en Salud, es colaborador del Instituto Salud Sin Bulos, es el impulsor del VoxCamp Radiología, que es un proyecto que se basa en un programa formativo que se apoyan en redes sociales y en recursos digitales. Tiene más de 11,000 seguidores en Twitter, también es activo en Facebook, en LinkedIn y sus vídeos en TikTok y en YouTube tienen millones de visualizaciones. Entonces es para nosotros, la verdad, una grandísima oportunidad el poder contar contigo esta tarde y no te quito más tiempo. Adelante. Muchas gracias, Jimena. Bien, pues tengo una amenaza aquí detrás sobre el tema del horario. No, es broma, es broma. La verdad que vamos con un poquito de retraso, pero voy a intentar hacer un pequeño repaso, pero como siempre me acostumbran a pedir, hacer un poco de polimalo, ¿no? De decir, no todo siempre es bueno en lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la comunicación digital, o no todo solamente se basa en compartir. De hecho, creo que lo que yo más he aprendido, el mayor beneficio que yo he obtenido a través de la inmersión en la cultura digital es el aprendizaje. He aprendido muchísimo, no paro de aprender, estoy haciendo cada vez más cosas y yo creo que el background de mi conocimiento, es decir, lo que yo sabía antes y lo que yo sé ahora y lo que creo que sabré después, en muchísima ciencia, en muchísimos aspectos relacionados con mi profesión o con otros aspectos que ahora voy a compartir con vosotros, me lo está permitiendo la cultura digital, el uso de las redes sociales, el uso de plataformas digitales que me están ayudando desde hace bastante tiempo. La verdad que, bueno, quiero hacer ese pequeño repaso, entonces voy a compartir la pantalla por aquí. A ver, creo que estaría bien ya. Bien, me parece que ya la tengo completa. Bueno, entonces, de alguna manera, cuando estuve hablando con el equipo de comunicación de Survey, cuando empezamos a hablar de cuál podría ser la aportación, bueno, pues le pusimos narrativa útil en redes sociales, riesgos y beneficios, ¿no? Narrativa, en realidad, a lo que yo me quiero referir ahora es a el análisis de la experiencia del usuario, es decir, desde quién emite la información hasta quién recibe la información. Y digamos que tengo estos tres objetivos con estos contenidos para enfocar nuestro discurso digital. ¿Qué es lo que podemos hacer tanto para cuando contamos cosas y qué sucede cuando estamos en el mundo digital, ¿no? Yo creo que es muy importante no meterme dentro de otras cosas que van a hablar otros panelistas, como es el SEO, como es exactamente pues, todo lo que es la práctica activa de las herramientas o de las competencias de herramientas digitales. Pero sí que es verdad que me gustaría hablar bastante con mayor intensidad sobre qué es la comprensión de la información, ¿no? Realmente cuando estamos hablando de profesionales sanitarios que estamos haciendo divulgación, conversación digital, digamos que es lo mismo el contenido de la narrativa digital como el de la conversación presencial, lo que estamos hablando. Hablemos de esa comprensión de la información. Y es que en realidad, existe algo que hace tiempo que se puede descubrir, que es el Text Back Method, y es la forma de confirmar que quien te escucha te entiende. Y tenemos un problema grandísimo en el mundo de la medicina, da igual, de los profesionales de la salud y los sociosanitarios, porque aquí estamos todos englobados, no solamente somos los sanitarios, los administrativos, los celadores, todo el mundo los que formamos parte de esta comunidad. Y es que utilizamos códigos en la forma de expresarnos entre nosotros que los volvemos a utilizar con el usuario del sistema sanitario a nivel presencial o también en redes sociales. Y eso es un problema.
pero además no solamente código respecto al usuario o al paciente, sino también entre nosotros mismos. Recordemos que una de las grandes ventajas que ha surgido después de la aplicación de la receta electrónica ha sido el evitar la caligrafía del médico o del que prescribía algo porque se entendía poco, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es que en Internet es una oportunidad, todo el mundo, todo el contexto de Internet es una oportunidad para homogeneizar algo más la metodología del código, ¿no? Y fijaros qué es lo que están diciendo, hace poco, esto se ha publicado el 1 de diciembre, estamos en este mismo mes, la revista de la Asociación Canadiense de Radiólogos. Permitidme que haga una pequeña inmersión en el mundo de la radiología intervencionista. Lo que están diciendo es que precisamente la radiología intervencionista, que se está acercando, se está aproximando muchísimo más a la terapia a través de las radiaciones ionizantes del mundo del radiodiagnóstico hacia un papel, digamos, más de atención al paciente, nos lleva a una situación en la que todo el equipo de la radiología intervencionista deja de ser o deja de pasar del acto técnico de realizar el procedimiento a tener una visibilidad con interés para el paciente. Al paciente que se le está diciendo qué le vamos a hacer, tanto en una prueba radiológica como en una prueba de radiología intervencionista, da igual que sea de radiooncología, da igual que sea de medicina nuclear, da igual la cirugía. Nos estamos dirigiendo con una jerga, con unos códigos que no se están enterando. Los pacientes habitualmente lo que hacen es aceptar que la información es como es. No se trata de ser jerárquico, sino aceptar ser como es, y muchas veces no nos preguntan las dudas que puedan tener ellos. Y es una de las cosas que siempre he estado, me pregunto yo a mí mismo, ¿no? ¿Cómo hacer que la información que nosotros podemos encontrar y que podemos divulgar no solamente a otros profesionales sanitarios de nuestro contexto, sino también a los pacientes, a los usuarios, al ciudadano normal, le pueda interesar lo que nosotros estamos contando? Y no le puede, y realmente puede ser que deje de tener interés si codificamos demasiado el lenguaje. Esto es lo que yo quería decir antes, que ya me he adelantado precisamente, y es que muchas veces lo que tenemos en medio de todo lo que estamos haciendo en el mundo sanitario a través de la rutina de hacer las cosas es que nos impide preguntarnos si el mensaje se está entendiendo. Si estamos utilizando los códigos naturalizados, por ejemplo, que tenemos en los medicamentos. Precisamente, esto es un riesgo de la no comprensión que estamos teniendo en el mundo actual del COVID, ¿no? Y yo creo que esto forma parte de la ruta del bulo, ¿no? Estando dentro de la iniciativa de hace ya 2 años y medio, casi 3 años que empezamos con esto de salud sin bulos, la ruta del bulo empieza por la duda y por la incertidumbre. Y yo creo que es un problema el que no sepamos comunicar con un lenguaje más adecuado, con un pensamiento de decir, ¿se está enterando usted, señora? ¿Se está enterando usted, señor, de lo que estamos haciendo? Porque no se lo preguntamos. Creemos que no están entendiendo. Y además, inclúyele la segunda parte de la ruta del bulo, los sesgos de interpretación. La gente interpreta según una serie de historias, una serie de prejuicios que pueda tener en su cabeza y que además elabora otra narrativa dentro de su cabeza. ¿Y sabéis qué pasa? Que vuelven a, como les da miedo porque nosotros somos como somos y no tenemos tanto tiempo para hablar con ellos, hacen una nueva búsqueda de información y ahí es la ventana abierta para que entre el bulo, para que entre los fake news. Y en el mundo de la radiología existen muchos bulos que estamos combatiendo. El bulo más claro que de hace tiempo tenemos es el de la protección de tiroides para hacerse la mamografía. Es el más antiguo probablemente, o que las radiografías dan cáncer. Son de los grandes bulos que nosotros tenemos y que producen problemas a la hora de hacer pruebas, a la hora de incluso atender al paciente de forma global en nuestros servicios de radiología y en cualquier otro sitio. Yo creo que hacer una reflexión sobre qué es lo que estamos comunicando, con qué código lo estamos haciendo, es muy importante. Y además muy importante también para la marca digital o el marketing de lo que antes ha hablado Celia La Huerta, ¿no? O lo que vamos a hablar durante toda esta jornada, ¿no? Realmente, ¿qué nos define? Nos define ser una persona que lanzamos un lenguaje comprensivo. Hagamos una reflexión sobre esto, porque hay una influencia de la información digital en los pacientes, porque la aceptación de la enfermedad es algo que se produce después de la influencia positiva en la estrategia de la aproximación. Hay muchos pacientes que no se han enterado muy bien de lo que le está pasando
y probablemente tengan una menor aceptación de la enfermedad y posiblemente menor adherencia y al compromiso sobre la información fiable que nosotros estemos dando. Da igual que sea terapéutica, da igual que sea diagnóstica, da igual que sea farmacológica. Y es que, además, esa influencia de la información digital que le damos a los pacientes pueden, con una saturación que tiene el paciente y la poca competencia digital que tenga el paciente, caen en webs, caen en webs que no tienen fiabilidad ninguna, caen información que no saben ellos filtrar la información, por mucho que le digamos, para evitar el bulo tienes que saber filtrar información, tienes que saber detectar con información. Ni nosotros mismos muchas veces sabemos detectar la información si es fiable o no es fiable porque nos cuesta trabajo, porque le tenemos que dedicar tiempo a saber si un paper es un paper que de verdad que está hecho bien desde el punto de vista de la investigación, tiene una buena pregunta. Imaginaros los pacientes que están buscando a través de Google y les viene. Y además añadiré la saturación que tiene. La saturación que tiene por la incertidumbre, por la ansiedad, por problemas económicos en la familia y por lo que se le viene encima con un nuevo diagnóstico de la enfermedad. Y entonces atacan a esa situación con el atajo de la información, el atajo de decir, bueno, a mí me están diciendo esto y yo no sé qué tengo que hacer. Y la verdad es que buscan atajos. Y les viene, por ejemplo, el atajo más famoso que hay sobre el tema del cáncer es bébete un chupito de lejía. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque si te tienen que hacer radioterapia, si te tienen que hacer cirugía, si te tienen que hacer te tienen que, bueno, hacer quimioterapia, después volver a hacerte otras pruebas diagnósticas, después volver a esto, pues mira, bébete un chupito de lejía. Esto es un atajo para los pacientes, porque no han comprendido que les hemos explicado con demasiadas dudas. Es verdad que el mundo del cáncer tiene muchas dudas, tiene grandes problemas de certeza, pero si no nos concienciamos y no nos reflexionamos, por ejemplo, en este mundillo del cáncer, de la información, de la intervención quirúrgica, del darles fiabilidad en la parte presencial o en la parte digital a los pacientes, se nos escapan los pacientes, se nos escapan de la fiabilidad y de la confianza que pueden tener con nosotros. Llevo unos 4 o 5 años haciendo cosas con pacientes en diversos entornos, de la oncología, de la radiología, hablando de salud sin bulos, haciendo reflexión con ellos en este sentido, incluso desde el mundo, del perfil que yo tengo como periodista, en la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, en Salud sin bulos tuvimos, hace 2 años justamente ahora mismo, en esta fecha tuvimos un análisis con un mini design thinking abreviado entre pacientes, profesionales de la comunicación y profesionales sanitarios que estamos haciendo divulgación, y estuvimos viendo cómo hay muchos problemas en este sentido en el que no estamos reflexionando. No estamos reflexionando porque muchas veces a lo mejor no hemos parado a pensar en esto. Estoy hablando de la rutina, estamos hablando de la experiencia del usuario respecto a la utilización de las redes sociales. Voy a ir ahora al ciclo de vida del contenido digital. Hay una cosa que está clarísima y es que la imagen y el vídeo es lo que más llama la atención. Si estamos hablando de armar lo que queremos hacer en redes sociales, si queremos hablar de impacto de lo que queremos hacer en redes sociales, el vídeo y la imagen es fundamental. En radiología lo tenemos, como ha dicho antes David, lo tenemos bastante fácil. Podemos presentar casos clínicos, podemos presentar muchas cosas, mucha narrativa respecto a la radiología, la comprensión anatómica. Porque ahora sí que esto es una autocrítica para el mundo de la radiología o quien esté utilizando la imagen radiológica. Vosotros sabéis que nosotros nos hemos tenido que entrenar mentalmente para saber que la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda y el TAC es un corte axial o es un corte transversal. ¿Sabéis lo que le pasa a los pacientes cuando ven eso? Que no se están enterando. Si no seleccionamos bien el vídeo y no explicamos que en ese vídeo hay una situación en la que la navegación espacial del paciente no es la que nosotros tenemos entrenada. Cuidado con ese mensaje, pero además no solamente cuidado con el paciente. Puedo hablar de muchísimos casos en los que esos mismos vídeos y esas mismas imágenes a otros profesionales de otros entornos clínicos no relacionados con la radiología también les cuesta, porque no están acostumbrados y no están entrenados en la orientación espacial. Hay que tener cuidado en ese sentido. Y es que otra de las cosas que creo que es muy interesante
es que además de que la información transmitida del cerebro visual, y como ha dicho antes David, que ha sido bastante interesante, el aprendizaje y la formación con los vídeos y con las imágenes inmersivas está siendo un éxito total en el mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada. Y esto también está en redes sociales, no lo olvidemos. Facebook, precisamente, pues eso es la plataforma que está preparando, está llenando el camino para poder entrar en Facebook con nuestras gafitas de realidad virtual para poder hacer los cursos dentro de Facebook. Y eso está preparado desde hace ya 2 años y lo vamos a ver dentro de poco, como otras plataformas que se están haciendo formación debido precisamente a la pandemia y se ha acelerado bastante el aprendizaje a través de realidades inmersivas, ¿no? Bueno, hay una forma de también de ver cómo la atención selectiva modula el procesamiento de la información y la memoria implícita. A mí me gusta muchísimo analizar esto de cómo se aprende, cómo se memoriza y qué es lo que más impacta en ese sentido. Utilizo bastantes vídeos para contar la narrativa que yo cuento, ¿no? Porque como dice este biólogo molecular y el autor de Brain Rules, dice, todo esto está realmente relacionado con la memoria de las personas. Si alguien se acuerda de algo, lo hace con una imagen, con un vídeo. Y sobre todo si es tridimensional, mucho más. Hay una cuestión que a mí me gusta hablar, que es el priming. Y tiene mucho que ver con la saturación cognitiva. En redes sociales, y esto es un riesgo, y atención porque esto del tema de la saturación digital y la interacción de la tecnología con el humano sí que es un riesgo en el mundo de las redes sociales. Ha estado hablando antes Celia de hacer... de evitar la saturación diciendo, bueno, selecciona un poco tu red social. Está hablando David de... Cuidado, o Celia decía, programa tus actividades en las redes sociales. Y también David decía, selecciona un poco, cuidado con quien te está preguntando, sea amable. Bien, pues el priming lo que te está diciendo es que la gente hace poco esfuerzo después del primer impacto de lo que está recibiendo la información. Y el segundo esfuerzo, que es el cálculo complejo de la información, es cuando tú le estás exigiendo un poquito más. Y cuando le exiges un poquito más en la conversación digital, en la narrativa de lo que estamos contando, va a surgir, y se está viendo claramente en la pandemia, los problemas de cálculo, los problemas de estrategia a la hora de abordar la información, y la gente está exasperada, digámoslo así, por la ansiedad social que tenemos, y cuidado con lo que quiero decir es que cuidado con la complejidad de la información, y no solamente entre nosotros, con los pacientes y los ciudadanos, también entre nosotros. Hay muchísimos casos que se están viendo. Yo me he visto involucrado en un par de casos, en una situación, y me di cuenta y pedí perdón, porque me excedí, porque no me detecté la saturación en la cual me encontraba. Me ocurrió hace 1 mes y medio aproximadamente. Y hay algunas peleillas que hay en redes sociales entre los propios sanitarios, porque no nos estamos dando cuenta que cuando te exige un cálculo de una complejidad un poco diferente a algo simplemente con estar en redes sociales, puede ocurrir la discusión. Nos fijamos siempre en ese sesgo de algo que entendemos muy rápidamente. Cuando no entendemos rápidamente podemos levantar el hacha. Y cuidado con esto, cuidado con esta situación. Existen tipos de priming, digamos, que es lo que influye sobre la primera decisión, la decisión más inmediata que es lo que tenemos, y que eso es fundamental para atraer la conversación, para atraer sobre la narrativa. Es el conceptual, digamos, el estimulante. Cuando tú hablas con alguien que tienes un lenguaje muy parecido, de tu misma categoría, es perfecto, es un priming muy parecido y que no te cuesta trabajo. Luego también si es un priming positivo, si estás con el no, estás con la queja continuamente, es un estímulo diferente, y que además incluso yo detecto que en redes sociales hay gente que está basando su narrativa en el priming negativo. Y hay un problema en psicología que dice que si tú estableces una comunidad de personas que están pensando de forma negativa y de forma cabreada, le vas a exigir o vas a poder exigirle poco reflexión a esas personas, porque las personas que están hablando siempre en formato negativo reflexionan peor. Por esta parte del priming, reflexionan peor que la gente que está haciendo algo positivo. Eso es lo que estaba hablando también antes David, y el priming amable, el estímulo amable, una connotación más positiva, también es bastante interesante cultivarlo, ¿no? En ese sentido. Bueno, quiero hablar sobre la usabilidad del contenido digital. Para mí es fundamental. La UX, el design UX es fundamental. La usabilidad. Y es que puede ser muy eficaz
lo que encontramos puede ser muy rápido, los hashtags que se refería antes Celia, y la satisfacción de la gente que te encuentra o de lo que tú puedes encontrar, eso forma parte de la usabilidad. Es decir, si tú eres muy localizable, si tú tienes bien hecho tu perfil en LinkedIn, en esto, vas a producir mucha más satisfacción, porque no es solamente marca digital, es satisfacción de decirle, ostras, qué bien hace esta persona estas cosas. Y además, qué rápido lo he encontrado. Es decir, son efectos, grandes efectos, que nos produce el hacer bien las cosas. Y eso no solamente es marketing, sino es la experiencia que tienen otras personas contigo. Voy a contar rápidamente algunas cositas sobre algunas experiencias que he tenido yo en Twitter, ¿no? Por ejemplo, fijaros, la realidad aumentada parece no tener límites aplicados a la medicina. Lo publiqué el 12 de octubre del 2020, pues digamos, fijaros, tuvo 88.000 impresiones. Pues no le puse ningún hashtag. No le puse absolutamente ningún hashtag. Quiero deciros que los hashtags sirven mucho para rastrear, pero también si pones en la ventanita hashtag y no pones el hashtag, también te encuentran esas mismas palabras. Fijaros qué ocurrió y por qué ese tipo de mensajes, porque ese tipo de narrativa puede ser que sea muy atractiva y puede ser que se convierta en un tráfico viral. Y es que dentro del análisis que estoy haciendo sobre el tema de la psicología cognitiva y la parte de salud sin bulos, y es que lo novedoso y lo curioso forman parte de las cosas que más atraen a las personas. Y lo divertido también. Lo amable, como estaba hablando antes del primi. Por eso está triunfando TikTok. Porque es divertido, porque es amable, porque tiene ritmo. Por eso esas redes sociales están triunfando. De hecho, TikTok ayer se anunció como una de las plataformas digitales, una de las apps más descargadas durante el 2020 en España. Otra forma de contar cosas. Aquí sí que puse un hashtag COVID-19, pero puse un vídeo donde estaba rotando los pulmones. Y además expliqué cuál era el patrón COVID en radiología. Esto lo publiqué en septiembre del 2020, también bastante interesante. ¿Por qué? Porque no solamente lo que cuento, sino que la gente identifica que lo que estoy contando lo identifica claramente con un vídeo tridimensional que la gente lo está comprendiendo rápidamente. No estoy utilizando ninguna palabra que no pueda ser comprendida. Eso es fundamental para salir y para ser híbridos, no solamente de nuestra comunidad profesional radiológica y sanitaria, porque no quiero contar solamente esto. Ahora voy a hablar también de las comunidades hacia donde nos podemos ir, con más valor, ¿no? Miguel, un minutillo, ¿vale? Ya voy. Hay otra forma también de retroalimentar lo que estás contando. No publicar siempre sobre sobre lo que a ti te gusta. Publiqué esto, por fin encuentro el coche que dibujaba en el colegio. Bueno, fue tremendo. ¿Por qué? Porque tiene la parte del priming amable que estaba hablando antes, ¿no? Del priming divertido. Hay que ser también divertidos, hay que publicar algunas cosas que puedan atraer. Esto ya no lo analizo porque me queda poco tiempo, pero también fue un vídeo de paciente sin COVID, paciente con COVID, así de simple. Algunos vídeos que he publicado en mi canal de YouTube que han tenido muchísimas visualizaciones y hablaba de un vídeo sobre el cateterismo cardíaco para pacientes. Bueno, estas expectativas que pueden producir malas sensaciones está relacionado con la abundancia de la información. Esto está claro. Y este tercer punto es lo que quiero decir antes. ¿Por qué solamente el contenido tiene que ser para profesionales? ¿Y por qué no puede ser el contenido dirigido cambiando esa forma de hablar, esa forma del lenguaje para pacientes, para periodistas, incluso para gestores sanitarios? Si queremos que nuestras especialidades o lo que estamos haciendo salga más, vamos a hablarle también al mundo de la gestión sanitaria, vamos a proponer cosas en las redes sociales. Esto es un mapa muy interesante sobre las interacciones y la experiencia de usuario. Tiene que tener en cuenta sobre la ergonomía, la sociología, la antropología, psicología cognitiva. Todo esto es una ingeniería, todo esto es una arquitectura que debemos de reflexionar bastante más. Y como conclusiones termino: identificar los conceptos de las tomas de decisiones sobre el contenido digital, o sea, dominar el mundo del marketing. Se va a hablar en esta jornada sobre este asunto. Ser híbrido, si pretendemos ser permeables, si pretendemos que podemos extendernos mucho más. Y además modular proporcionalmente el contenido según el lenguaje a quien lo está dirigiendo. Gracias por vuestra atención, por cierto, selectiva, claro, por supuesto. Gracias, Miguel Ángel. Excelente presentación. Vamos con alguna pregunta así en plan tip que nos puedas dar para empezar cuando tienes 0 seguidores. Cuando tienes 0 seguidores. Claro, digamos que voy a empezar ahora, voy a arrancar, no tengo a nadie.
Bueno, antes David decía que qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él en definir un poco qué es lo que quieres hacer. Yo creo que si tienes 0 seguidores, mi consejo es qué quieres aprender. Y cuando empiezas a aprender, empiezas a ver con amplitud el panorama de lo que hay en cualquier red social, entonces te das cuenta qué es lo que quieres hacer. Primero aprende de otras personas, empieza a seguir y reflexiona estilos, ve cosas que están produciéndose y aprende, modifica un poco mentalmente qué es lo que vas a hacer y después dirige, porque de lo que yo empecé a hacer a lo que estoy haciendo ahora no tiene probablemente nada que ver. Entonces yo creo que lo mejor es empezar a pensar qué voy a aprender en esta red social. Gracias. Y, por ejemplo, en caso de que estés intentando enfocar tu red social a un público en particular, colegas, otros colegas de la misma especialidad, médicos de otra especialidad, pacientes, seleccionarías la red social en la cual empezar dependiendo la población objetivo? ¿O todas valen para todo? Es que si el lenguaje lo cambias, puede valer para todo. Porque, por ejemplo, LinkedIn, LinkedIn, que es una red profesional, voy a poner el ejemplo, voy a poner el foco en LinkedIn. LinkedIn es una red profesional. O red, digamos, en la que la gente cuenta un poco más lo que es su marca, lo que hace, las empresas también cuentan un poco sus éxitos, la gente también cuenta, porque puedes poner tu currículum, en Twitter no lo puedes poner, en Facebook te cuesta más trabajo, pero en LinkedIn sí, o en ResearchGate o en otras plataformas donde puedes conectar más. A mí no me cuesta ningún trabajo modular el lenguaje, porque sé que en LinkedIn puedo ser más híbrido que nunca en ese sentido. Entonces, tengo conexiones con empresas, con sociedades científicas, con profesionales sanitarios de todas las especialidades, de todas las categorías, con responsables de comunicación corporativa, como por ejemplo el equipo de Survey, con muchísima gente. Yo creo que modular el mensaje en exceso, encajonar en exceso, no creo que sea del todo bueno, porque entonces, como antes decía David, si solamente le hablas a una comunidad, hay pocos de esa comunidad. De hecho, cuando yo empecé hace unos, no sé, 10, 13 años, no había nadie en Twitter que hablara de radiología. O en blogs, o sea, es que no había nadie. Y dice yo, ¿a quién le hablo? O sea, no se utilizaba el hashtag radiología. De hecho, el hashtag que está fundado en radiología en Twitter lo inscribí yo, ¿no? En esta red social que hay, que existe, ¿no? O sea, me encuentro solo. ¿A quién le hablo? Dije, no puedo estar solo, tengo que hablar a otra gente, tengo que aprender de otras personas. Por eso digo que quizá hay que ser un poco más abierto en ese sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sí, Jimena. Miguel Ángel, por tu tiempo y por toda esta información que nos has compartido hoy. Seguimos con el siguiente ponente. Gracias.